Si te dijera que una sola frase, pronunciada con voz firme por una simple camarera, fue suficiente para quebrar el aura de la mujer más temida de la alta sociedad, ¿lo creerías? Aquella noche, bajo las lámparas de cristal que pendían como constelaciones privadas sobre el mármol impecable, el poder cambió de mano sin que nadie lo advirtiera, hasta que fue demasiado tarde. Todos temían a la esposa del multimillonario. No era solo por su fortuna, ni por los imperios que su marido había levantado en continentes lejanos. Era por ella. Por su mirada afilada como una hoja de acero. Por su sonrisa medida, que jamás revelaba emoción alguna. Por la manera en que podía destruir reputaciones con un simple comentario susurrado entre copas de champán. Se llamaba Valeria Orlov, y su nombre circulaba entre la élite como una advertencia. Esa noche organizaba una cena en el salón privado de su mansión, un palacio moderno erguido sobre una colina que dominaba la ciudad. Ministros, magnates, celebridades y herederos de apellidos antiguos ocupaban sus asientos alrededor de una mesa que parecía un altar consagrado al lujo. Cada detalle estaba calculado: las flores importadas de Holanda, la vajilla francesa del siglo XIX, el vino que había envejecido más años que algunos de los invitados. Valeria presidía la mesa con un vestido negro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No necesitaba brillar. Todos los demás lo hacían por ella. Entre los camareros que se deslizaban silenciosos como sombras entrenadas, nadie destacaba, hasta que apareció ella. Su nombre era Lucía. Nadie sabía mucho de ella. Era nueva. Joven, de postura erguida, con un uniforme sencillo que contrastaba violentamente con los diamantes que destellaban en cada muñeca y cuello alrededor de la mesa. No llevaba joyas. No llevaba miedo en el rostro. Y eso, en aquel lugar, ya era una anomalía. Desde el primer momento, Valeria la observó. No fue una mirada larga. Apenas un segundo. Pero suficiente. Lucía servía el vino con precisión impecable. Sus movimientos eran suaves, seguros. No evitaba las miradas altivas de los invitados. Simplemente no se dejaba atravesar por ellas. Aquello inquietó a Valeria más que cualquier torpeza habría podido hacerlo. La conversación giraba en torno a inversiones internacionales y alianzas estratégicas cuando uno de los empresarios, un hombre corpulento de risa exagerada, comentó en tono burlón: «Dicen que el verdadero poder no está en el dinero, sino en quien sabe humillar mejor a los demás». Las risas estallaron como fuegos artificiales. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. «El poder», respondió con voz serena, «pertenece a quien controla la narrativa». Y entonces ocurrió algo imperceptible, casi invisible para todos, excepto para Lucía. Una copa cayó. El cristal se hizo añicos sobre el mármol blanco, el vino tinto extendiéndose como una herida abierta a los pies de Valeria. Un silencio denso cubrió el salón. Todas las miradas se dirigieron hacia la camarera. Lucía no retrocedió. No tartamudeó. No se apresuró a disculparse con desesperación. Se inclinó con calma para recoger los fragmentos mientras decía, con una voz que no temblaba: «A veces lo que parece un accidente solo revela lo frágil que era aquello que sosteníamos». El comentario fue sutil. Demasiado sutil para algunos. Pero no para Valeria. Sus ojos se clavaron en la joven. «¿Cómo dices?», preguntó, con una suavidad que escondía veneno. Lucía levantó la vista. Y en ese instante, algo cambió en la atmósfera. «Digo que el cristal, por más costoso que sea, sigue siendo cristal. Basta una presión mal calculada para que se rompa». Un murmullo recorrió la mesa. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Otros fingieron no escuchar. El esposo de Valeria, sentado a su derecha, frunció el ceño apenas perceptiblemente. Valeria se levantó despacio. «¿Sabes dónde estás?», preguntó, descendiendo un escalón desde la tarima que elevaba su asiento principal. Lucía sostuvo su mirada. «Sí, señora». «Entonces mide tus palabras». La tensión era casi tangible. Podía respirarse como humo espeso. Lucía se incorporó completamente. Ya no estaba inclinada recogiendo vidrios. Ahora estaba erguida frente a la mujer que todos temían. «Siempre mido mis palabras», respondió. «Especialmente cuando sé que alguien intenta controlar la narrativa». El silencio fue absoluto. Una frase. Solo una frase. Pero cayó con más fuerza que la copa rota.
Al fondo del salón, una mujer dejó escapar una pequeña exclamación ahogada. El empresario corpulento dejó de sonreír. El marido de Valeria entrelazó los dedos con rigidez. Porque aquello no era solo insolencia. Era conocimiento. Valeria entrecerró los ojos. ¿Qué insinúas? Lucía no sonrió. Tampoco titubeó. Nada que no esté ya flotando en esta sala. El aire pareció volverse más pesado. Valeria avanzó un paso. Habla con claridad. Y entonces, ante ministros, magnates y herederos, la simple camarera pronunció el nombre de una empresa que no figuraba en ningún documento oficial. Un nombre que solo unos pocos en esa mesa conocían. Una compañía fantasma vinculada a movimientos financieros que jamás debían salir a la luz. Un nombre que no debía existir. El rostro de Valeria perdió color por primera vez en años. Eso es absurdo, dijo, demasiado rápido. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas comenzaron a cambiar de dirección. Ya no apuntaban a la camarera. Apuntaban a ella. Lucía dio un paso atrás, sin agresividad. A veces, continuó con serenidad, la narrativa se rompe sola. Solo hace falta que alguien encienda la luz adecuada. El marido de Valeria se puso de pie abruptamente. Esto es una falta de respeto intolerable. Pero su voz no sonó tan firme como antes. Porque ahora, varios invitados habían sacado discretamente sus teléfonos. Otros murmuraban entre sí, recordando cifras, contratos, rumores. Valeria sintió algo que no había sentido en décadas. Incertidumbre. No era el escándalo lo que la amenazaba. Era la pérdida del control. ¿Quién te envió? Preguntó, bajando la voz. Lucía la miró con una calma casi compasiva. Nadie. Y entonces añadió, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Algunas personas no necesitan ser enviadas. Solo necesitan haber estado lo suficientemente cerca para ver la verdad. Un murmullo más intenso recorrió la mesa. Valeria dio un paso más, acercándose tanto que casi podían tocarse. No tienes idea de con quién estás jugando. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Tal vez no estoy jugando. En ese instante, uno de los invitados, un inversor extranjero conocido por su frialdad, se aclaró la garganta. ¿Podrías repetir el nombre de esa empresa? El corazón de Valeria latió con violencia contenida. Lucía abrió los labios para responder. Y su voz resonó con una claridad que atravesó el salón como una campana en medio de la niebla. Se llama Virelta Holdings. El nombre cayó con un peso insoportable. El inversor extranjero entrecerró los ojos. No era un hombre fácil de impresionar, pero esa palabra había tocado una fibra específica en su memoria. Interesante, murmuró. Creí que esa sociedad había sido liquidada hace 2 años. Valeria sintió como cada músculo de su rostro intentaba sostener la compostura. Su sonrisa regresó, pero era demasiado perfecta, demasiado rígida. Lo fue, respondió con suavidad calculada. Mi querida. Lucía, ¿verdad? Está confundiendo datos. Lucía negó con un gesto casi imperceptible. No, señora. Fue liquidada en papel. Pero sus activos migraron. A través de 3 fundaciones pantalla y una transferencia discreta a una cuenta en Tallinn. Un silencio más profundo que el anterior envolvió la mesa. El marido de Valeria se giró hacia ella, esta vez sin disimular la inquietud. ¿Tallinn? Preguntó en voz baja. Valeria no respondió de inmediato. Su mente trabajaba con velocidad feroz. ¿Cómo podía saberlo? Esa información estaba fragmentada, dispersa en estructuras legales diseñadas precisamente para que nadie pudiera unirlas. Lucía dio un paso lateral, dejando que la luz de la lámpara iluminara su rostro. A veces los números cuentan historias que la narrativa intenta ocultar. El empresario corpulento dejó escapar una risa nerviosa. Esto es ridículo. ¿Desde cuándo interrogamos a nuestros anfitriones basándonos en rumores de una camarera? Pero ya nadie reía. El inversor extranjero apoyó los codos sobre la mesa. No son rumores si existen registros bancarios. Valeria giró lentamente la cabeza hacia él. ¿Insinúa que participaría en algo ilegal? No insinúo nada, respondió él con frialdad. Solo escucho. La dinámica del poder estaba cambiando.
casi imperceptiblemente, como una marea que se retira antes de revelar lo que hay bajo la superficie. Lucía recogió el último fragmento de cristal del suelo y lo depositó en una bandeja. Su serenidad resultaba inquietante. Nadie está acusando, dijo. Solo estamos recordando que el cristal puede parecer sólido, hasta que la presión revela sus fisuras. Valeria avanzó un paso más, reduciendo la distancia. ¿Qué quieres?, preguntó en voz apenas audible. Lucía sostuvo su mirada. Nada. Esa respuesta fue más perturbadora que cualquier exigencia. Porque si no buscaba dinero, ni venganza pública evidente, ni un ascenso social, entonces, ¿qué la movía? Uno de los ministros carraspeó incómodo. Quizá deberíamos aclarar este asunto ahora mismo. El marido de Valeria levantó la voz, intentando recuperar autoridad. Esta joven será despedida inmediatamente. Y cualquiera que dé crédito a sus insinuaciones está cometiendo un error. Pero su tono carecía de la convicción que antes imponía silencio. Lucía lo miró por primera vez directamente. No trabajo aquí por necesidad. La frase flotó en el aire. Ah, ¿no?, replicó él con ironía forzada. No. Valeria percibió algo nuevo en esa mirada, no desafío, no rabia, sino propósito. Entonces explícate, ordenó. Lucía respiró con calma. Hace 7 años, una empresa tecnológica emergente fue absorbida por un consorcio. Sus fundadores desaparecieron del mapa financiero. Oficialmente, fue una compra estratégica. Extraoficialmente, fue una apropiación diseñada para borrar cualquier rastro de autoría. Algunos invitados comenzaron a intercambiar susurros más intensos. El inversor extranjero levantó una ceja. Recuerdo ese caso. Valeria permanecía inmóvil, pero por dentro cada palabra era un golpe. Lucía continuó. Uno de esos fundadores era mi padre. El silencio ahora era absoluto. No había risas nerviosas. No había murmullos. Solo respiraciones contenidas. Murió un año después, añadió Lucía. No por falta de dinero. Por falta de justicia. Valeria alzó el mentón. Si vienes a construir un drama personal, elegiste el escenario equivocado. No, respondió Lucía con serenidad. Elegí el escenario perfecto. Porque aquí, hizo un leve gesto alrededor, están todas las personas que alguna vez aplaudieron esa adquisición como un movimiento brillante. Las palabras no eran gritos. No necesitaban serlo. Cada invitado comenzó a recordar titulares, cifras, celebraciones empresariales. Estás insinuando que fui responsable de la muerte de tu padre, dijo Valeria, cada sílaba medida. No, repitió Lucía. Estoy insinuando que el poder, cuando se usa para borrar a otros, deja rastros. El marido de Valeria dio un paso hacia adelante. Esto es una extorsión emocional. Lucía lo miró con firmeza. Si quisiera extorsionar, ya habría hablado con la prensa. La mención de la prensa hizo que varios invitados se tensaran. Valeria sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo cercano al vértigo. ¿Qué es lo que quieres demostrar exactamente?, preguntó el inversor extranjero. Lucía sostuvo su mirada. Que el miedo es una herramienta frágil. Y que quienes gobiernan mediante el miedo olvidan que basta una verdad bien colocada para que todo el edificio tiemble. Valeria dejó escapar una breve risa, pero esta vez no convenció a nadie. ¿Crees que una historia personal puede derribar años de influencia? Lucía dio un paso atrás, tomando distancia no física, sino simbólica. No. Una historia no. Hizo una pausa. Pero los documentos sí. Varios rostros se tensaron al unísono. El ministro fue el primero en hablar. ¿Qué documentos? Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos se desplazaron lentamente por la mesa, deteniéndose en cada uno de los presentes, como si midiera quién estaba listo para escuchar y quién aún prefería la comodidad del silencio. Registros de transferencia, correos internos, contratos con cláusulas alteradas después de la firma. Valeria sintió un golpe seco en el pecho. Porque sabía que si alguien había tenido acceso a esos archivos, no se trataba de una simple empleada infiltrada. Se trataba de alguien que había planeado esto con paciencia quirúrgica. Estás jugando con fuego, susurró Valeria. Lucía sostuvo la bandeja con los restos de cristal.
El fuego ya estaba encendido hace años. Y en ese instante, uno de los teléfonos vibró sobre la mesa. Luego otro. Y otro más. Los invitados comenzaron a mirar sus pantallas. Un correo masivo acababa de llegar. El asunto decía, transparencia. Valeria sintió que el suelo de mármol bajo sus pies ya no era tan firme como parecía. Lucía levantó la mirada una vez más. Ahora sí, dijo con voz tranquila, podemos hablar de narrativa. Y mientras los primeros rostros palidecían frente a la evidencia que empezaba a desplegarse en sus dispositivos, una certeza comenzó a expandirse en la sala. El equilibrio que había gobernado aquella élite durante años estaba a punto de quebrarse de una forma que nadie podría detener. Porque lo que aparecía en las pantallas no era una acusación vacía ni un relato emocional cuidadosamente dramatizado. Eran archivos, fechas, firmas digitales, transferencias con sellos oficiales, fragmentos de conversaciones internas donde el lenguaje elegante del mundo corporativo dejaba entrever intenciones mucho más oscuras. El ministro fue el primero en ponerse de pie. Esto necesita una explicación inmediata. Valeria no miraba ya a Lucía. Observaba los rostros alrededor de la mesa. Rostros que durante años habían reflejado admiración, obediencia o temor. Ahora reflejaban cálculo. El inversor extranjero deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono. Aquí hay una modificación contractual realizada 48 horas después de la firma original, dijo con frialdad. Eso no es un error administrativo. El marido de Valeria intentó recuperar el control. Cualquiera puede falsificar documentos digitales. Lucía habló con una serenidad casi inquietante. Por eso incluí las verificaciones de autenticidad. Los metadatos están intactos. Pueden comprobarlos ahora mismo. Algunos invitados ya estaban reenviando los archivos a sus asesores legales. El sonido suave de notificaciones sustituyó al murmullo aristocrático que antes dominaba la sala. Valeria permanecía inmóvil, pero su mente trabajaba con una velocidad desesperada. ¿Quién había traicionado? ¿En qué momento? ¿Cómo pudo esa información escapar de un sistema blindado por capas de seguridad? Eres más que una camarera, dijo finalmente, sin apartar la vista de los teléfonos ajenos. Lucía inclinó apenas la cabeza. Nunca dije que lo fuera solo. Un silencio más profundo que cualquier otro descendió sobre la mesa. ¿Quién eres?, preguntó el ministro. Lucía respiró con calma. Soy la consecuencia de decisiones tomadas sin pensar en sus efectos humanos. Valeria dejó escapar una risa breve, amarga. ¡Qué discurso tan conveniente! Lucía la miró por primera vez con algo diferente en los ojos. No era ira. Era algo más frío. No es un discurso. Es una auditoría. La palabra resonó con un peso específico. El inversor extranjero levantó la vista. Si esto se filtra a los mercados antes de que podamos evaluarlo, las repercusiones serán inmediatas. Ya se filtró, respondió Lucía suavemente. El marido de Valeria giró bruscamente hacia ella. ¿Qué hiciste? Lo mismo que ustedes hicieron hace años, replicó. Moví información en el momento preciso. Un asistente entró al salón con el rostro pálido. Señora, hay periodistas afuera. Dicen que recibieron documentos hace unos minutos. El aire se volvió irrespirable. Valeria cerró los ojos por una fracción de segundo. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. Ya no había ira. Había cálculo puro. Esto no termina aquí, dijo con voz baja, pero firme. Lucía sostuvo su mirada. No busco que termine. Busco que empiece. El ministro tomó su chaqueta. Debo hacer algunas llamadas. El empresario corpulento, que horas antes reía con arrogancia, evitó cruzar la mirada con nadie. El inversor extranjero se dirigió a Valeria con una cortesía distante. Hasta que esto se aclare, suspenderé cualquier negociación pendiente. Esa frase fue más devastadora que cualquier acusación pública. Valeria sintió como el control que había ejercido durante años se deslizaba entre sus dedos como arena. «Crees que has ganado», dijo, mirando a Lucía. Pero el mundo no funciona con idealismo. Funciona con poder. Lucía dio un paso atrás, dejando que la distancia entre ambas se convirtiera en símbolo. «No quiero su mundo», respondió.
Solo quería que el mío dejara de estar enterrado bajo sus acuerdos. Los teléfonos seguían vibrando. Uno de los invitados levantó la vista con el rostro desencajado. Las acciones están cayendo. El marido de Valeria apretó los puños. Esto es una guerra. Lucía negó suavemente. No. Las guerras implican bandos. Esto es exposición. El asistente volvió a entrar. Señora, los medios están transmitiendo en directo desde la entrada. Valeria respiró hondo. Durante años había construido una imagen impenetrable. Una mujer cuya presencia bastaba para silenciar salas enteras. Ahora, cada segundo sin respuesta pública era una grieta más en esa fachada. Se volvió hacia su esposo. Activa el protocolo de crisis. Pero incluso al pronunciarlo, supo que esta vez no sería suficiente. Lucía observó cómo los invitados comenzaban a dispersarse. Algunos con prisa. Otros con una dignidad fingida que apenas ocultaba el temor. La mesa que minutos antes era un altar de poder ahora parecía el escenario de una implosión silenciosa. Valeria descendió del último escalón y quedó frente a Lucía, a escasos centímetros. ¿Crees que esto traerá de vuelta a tu padre? Lucía sostuvo la mirada sin titubear. No. Entonces, ¿qué te queda? Lucía miró alrededor, el mármol, las flores importadas, las copas aún llenas. La verdad ya no está sola. Esa frase quedó suspendida entre ambas como un desafío invisible. Valeria sintió algo que jamás había permitido. Vulnerabilidad. No ante la pérdida de dinero, sino ante la pérdida de dominio. Subestimas mi capacidad de recuperación, susurró. Lucía respondió con una calma inquebrantable. Y usted subestimó mi paciencia. A lo lejos, se escucharon sirenas. No policiales aún, pero suficientes para anunciar que el mundo exterior ya había irrumpido en aquel santuario de mármol y cristal. El marido de Valeria regresó con el teléfono pegado al oído. Los abogados dicen que debemos controlar la narrativa antes de que esto escale. Lucía dejó escapar una leve exhalación. Demasiado tarde para eso. Valeria observó a la joven con una mezcla de furia y una inesperada curiosidad. Podrías haber pedido dinero. No me interesaba su dinero. Podrías haber exigido una compensación privada. No buscaba acuerdos silenciosos. Valeria entrecerró los ojos. Entonces eres más peligrosa de lo que pensé. Lucía sostuvo la bandeja con los restos de cristal, como si aún recordara el símbolo de todo aquello. No soy peligrosa. Soy visible. Las puertas del salón se abrieron ligeramente, dejando entrar el murmullo lejano de voces y cámaras. Y mientras los últimos invitados abandonaban la mesa, conscientes de que estaban presenciando el principio de algo que transformaría alianzas y destruiría lealtades, Valeria comprendió que el verdadero poder no siempre reside en quien controla el miedo, sino en quien decide dejar de sentirlo. Lucía dio un paso hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral se detuvo. Giró apenas el rostro. Esto no es el final, dijo en voz baja, suficiente para que Valeria la escuchara. Es apenas la primera capa. Valeria la observó alejarse, y por primera vez en muchos años no supo cuál sería su siguiente movimiento. Porque en algún lugar, más allá de esa mansión, más documentos aguardaban el momento exacto para salir a la luz. Y Valeria lo sabía. No era una intuición vaga. Era una certeza fría que se instaló en su pecho mientras observaba cómo la figura de Lucía desaparecía tras el corredor iluminado. Aquella joven no había improvisado. No había actuado por impulso emocional. Había ejecutado una estrategia. Y eso cambiaba todo. El salón quedó casi vacío. Las flores seguían impecables. Las copas aún brillaban bajo la luz dorada. Pero el poder ya no estaba allí. Se había evaporado, como el perfume caro que flotaba minutos antes en el aire. Cierra las puertas, ordenó Valeria con voz baja. El asistente obedeció de inmediato. Su esposo caminaba de un lado a otro, murmurando instrucciones a través del teléfono. Necesitamos identificar el origen de la filtración. Rastrear los servidores. Activar contactos en medios. Esto puede contenerse. Valeria lo escuchaba sin escucharlo. Esto no es el final. Es apenas la primera capa. Las palabras resonaban como una advertencia cuidadosamente diseñada. ¿La subestimaste?, preguntó él finalmente, colgando la llamada.
Valeria no respondió de inmediato. No, dijo al fin. La desconocía. Y en su mundo, desconocer era más peligroso que subestimar. Tomó su propio teléfono. Las notificaciones no dejaban de llegar. Mensajes de aliados. De competidores. De periodistas solicitando declaraciones urgentes. De socios preguntando si los documentos eran auténticos. Uno de los mensajes provenía de un nombre que no esperaba ver. Konstantin Maliev. Un antiguo socio ruso que había desaparecido discretamente del círculo empresarial tras aquella adquisición tecnológica de hacía 7 años. El mensaje era breve. Te advertí que los fantasmas regresan cuando se les ignora. Valeria sintió un escalofrío casi imperceptible. ¿Había sido él? ¿O simplemente estaba disfrutando del espectáculo? Tenemos que salir con una declaración pública ya, insistió su esposo. Si no controlamos la versión inicial, perderemos el marco del relato. Valeria levantó la mirada lentamente. Durante años había enseñado exactamente eso a otros. Quien domina la primera narrativa, domina la percepción. Pero Lucía no había atacado con acusaciones. Había atacado con pruebas. Eso anulaba la defensa habitual. Convoca al equipo legal en la sala privada, ordenó finalmente. Y trae a seguridad informática. Quiero saber cada punto de vulnerabilidad. Mientras los empleados corrían por los pasillos, el eco de pasos apresurados sustituía la música elegante que horas antes envolvía la velada. En el exterior, los flashes comenzaban a iluminar la fachada de la mansión. Valeria se acercó a la ventana. Los periodistas levantaban micrófonos. Las cámaras transmitían en directo. Las redes sociales ardían. Y en medio de ese caos perfectamente visible, una pregunta comenzó a tomar forma en su mente. ¿Cómo había conseguido Lucía infiltrarse tan profundamente? No como camarera, sino como estratega. En otro punto de la ciudad, lejos del mármol y del cristal, Lucía se detuvo bajo una farola. Sacó su teléfono y observó las transmisiones en vivo. No sonreía. No celebraba. Solo respiraba con la serenidad de quien sabe que ha cruzado un umbral sin retorno. Su teléfono vibró. Un mensaje cifrado apareció en pantalla. Primera fase completada. Lucía escribió una sola palabra en respuesta. Observando. Guardó el dispositivo y levantó la mirada hacia el cielo nocturno. No estaba sola en esto. Nunca lo había estado. Mientras tanto, en la mansión, uno de los analistas informáticos entró apresuradamente en la sala privada. Señora, la filtración no provino de nuestros servidores actuales. Valeria cruzó los brazos. Explíquese. Los archivos fueron almacenados durante años en un servidor externo. Inactivo. Como si alguien hubiera estado recopilando información en silencio, esperando el momento adecuado. El esposo de Valeria palideció. Eso implica acceso interno prolongado. Sí, confirmó el analista. Alguien cercano. La palabra quedó suspendida en el aire. Cercano. Valeria repasó mentalmente nombres, rostros, lealtades compradas y alianzas selladas. ¿Quién había tenido acceso suficiente durante tanto tiempo? Y entonces recordó algo que había pasado por alto años atrás. Un joven analista brillante que había trabajado brevemente en el área tecnológica tras la adquisición. Había renunciado sin conflicto aparente. Su apellido coincidía con el de Lucía. Un hilo invisible comenzaba a tensarse. Investiga a todos los empleados vinculados a esa operación, ordenó con frialdad. Especialmente a los que abandonaron la compañía poco después. El analista asintió. En el exterior, los periodistas comenzaban a especular abiertamente sobre posibles investigaciones oficiales. El ministro que había abandonado la cena ya enfrentaba preguntas incómodas en una entrevista improvisada. La caída no era solo financiera. Era política. Era estructural. Valeria comprendió que el impacto sería expansivo. Y sin embargo, algo en su interior no se quebraba. Se transformaba. Porque si Lucía había planeado esto durante años, significaba que entendía el juego. Y si entendía el juego, también era vulnerable a sus reglas. Prepárate, dijo Valeria en voz baja, casi para sí misma. Su esposo la miró. ¿Para qué? Ella giró lentamente hacia él. Para la contraofensiva.
En la calle, Lucía caminaba con paso firme. Sabía que lo que había iniciado no podía detenerse. Sabía también que Valeria no era una mujer que aceptara derrotas pasivamente. Y eso era precisamente lo que hacía todo más peligroso. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje cifrado. Movimiento inesperado en el consejo directivo. Están reorganizando. Lucía respondió. Que lo hagan. Cada movimiento revela intención. Se detuvo frente a un edificio discreto de oficinas. Subió las escaleras sin ascensor. En el tercer piso, una puerta se abrió antes de que tocara. Dentro, 3 personas la esperaban frente a varias pantallas que mostraban gráficos financieros en tiempo real. Uno de ellos habló. La caída es más rápida de lo previsto. Lucía dejó su bolso sobre la mesa. No es la caída lo que importa, respondió con calma. Es la reacción. En la mansión, Valeria recibía otro informe urgente. Señora, hay algo más. Habla. Los documentos filtrados no solo implican a su empresa. También mencionan a 2 corporaciones aliadas. Valeria entrecerró los ojos. Eso explicaba la rapidez con la que algunos invitados habían abandonado la mesa. No era solidaridad. Era autopreservación. Y si esas corporaciones se sentían amenazadas, podrían optar por sacrificarla para salvarse. La traición era una moneda común en su mundo. Valeria se acercó nuevamente a la ventana. Las cámaras seguían allí. Pero ahora ya no eran solo periodistas. Había vehículos oficiales aproximándose lentamente por la avenida principal. El juego había escalado. Muy por encima de una cena. Muy por encima de una venganza personal. Y mientras las luces azules comenzaban a reflejarse en el mármol blanco de la entrada, una certeza se instaló con fuerza brutal. Lo que había comenzado como la humillación pública de la mujer más temida de la élite estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Algo que arrastraría nombres, fortunas y secretos enterrados durante décadas, y que obligaría a todos a elegir un bando antes de que la siguiente capa fuera arrancada sin misericordia. Las luces azules se reflejaban en el mármol como grietas luminosas que anunciaban el fin de una era. La mansión, que durante años había sido símbolo de control absoluto, ahora parecía un escenario sitiado por la verdad. Las puertas se abrieron, no con violencia, sino con la solemnidad inevitable de lo que ya no puede detenerse. Valeria permaneció erguida. No huyó. No gritó. No suplicó. Observó cómo los vehículos oficiales se detenían frente a su entrada, cómo los periodistas elevaban aún más sus cámaras, cómo sus propios aliados guardaban silencio detrás de llamadas estratégicas. Durante años había construido su imperio sobre precisión, sobre cálculo, sobre la convicción de que el miedo era el cemento más resistente. Pero el miedo tiene una debilidad. Cambia de dirección. Esa noche ya no le temían a ella. Temían lo que podía salir a la luz. En el tercer piso del edificio discreto, Lucía miraba las pantallas donde los números descendían como una lluvia implacable. Las acciones caían. Los comunicados oficiales comenzaban a contradecirse entre sí. Las corporaciones aliadas emitían declaraciones ambiguas, marcando distancia sin mencionar directamente el nombre de Valeria. Uno de sus compañeros habló con cautela. Van a intentar culparte. Dirán que manipulaste información. Que es una vendetta personal. Lucía asintió con serenidad. Lo harán. ¿Y si logran desacreditarte? Ella sostuvo la mirada fija en la transmisión en directo desde la mansión. Entonces tendrán que desacreditar también cada documento, cada firma, cada transferencia. Y eso ya no depende de mí. Porque esa era la diferencia esencial. No había construido su ataque sobre emociones. Lo había construido sobre hechos. En la entrada de la mansión, Valeria dio un paso al frente cuando las autoridades se acercaron. Su esposo intentó intervenir, pero ella levantó la mano para detenerlo. Su voz fue clara. Cooperaré con cualquier investigación. El gesto sorprendió incluso a quienes la conocían mejor. Pero Valeria entendía algo que pocos comprendían. Las batallas públicas no siempre se ganan resistiendo. A veces se ganan sobreviviendo el primer impacto. Mientras tanto, en las redes sociales, el nombre de Lucía comenzaba a circular. Algunos la llamaban heroína. Otros oportunista. Otros la acusaban de destruir empleos y desestabilizar mercados. Ella no respondió a ninguno.
Sabía que la opinión pública es un océano inquieto. Hoy te eleva, mañana te ahoga. Lo único que importaba era que la verdad ya no estaba enterrada. Las horas avanzaron con la intensidad de una tormenta que no se detiene. La investigación formal fue anunciada antes del amanecer. Varios directivos presentaron renuncias temporales. 2 corporaciones aliadas congelaron operaciones conjuntas. El imperio no cayó en una explosión. Comenzó a fracturarse desde dentro. Y en medio de ese derrumbe controlado, Valeria se encontró sola en su despacho privado, lejos de cámaras y miradas. Por primera vez en años, no había aplausos silenciosos ni obediencia automática. Solo silencio. Se acercó a la pared donde colgaban fotografías de inauguraciones, acuerdos internacionales, premios empresariales. Logros construidos con ambición feroz. ¿Había cruzado líneas? Sí. ¿Había creído que nunca habría consecuencias? Quizá. Pero lo que más la inquietaba no era la investigación. Era haber sido desafiada sin miedo. Lucía no había pedido dinero. No había pedido reconocimiento. Había pedido exposición. Y eso era algo que Valeria nunca había sabido enfrentar. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a teñirse de tonos dorados, Lucía salió del edificio discreto y caminó por la ciudad que despertaba ajena al terremoto financiero que había sacudido a la élite. Se detuvo frente a un pequeño parque. Cerró los ojos un instante. No sentía euforia. Sentía alivio. No había devuelto a su padre. No había borrado los años de injusticia. Pero había roto el silencio. Su teléfono vibró una última vez. Un mensaje anónimo. Esto apenas comienza. Otros están listos para hablar. Lucía levantó la mirada hacia el horizonte. Sonrió. Apenas. Porque comprendió que su historia ya no era solo suya. Se había convertido en símbolo. En la mansión, Valeria recibió el primer citatorio oficial. Lo sostuvo entre los dedos sin temblar. Su esposo la observó con ansiedad. «Podemos salir de esto», dijo él. Valeria lo miró largamente. «Tal vez», respondió. «Pero ya no saldremos iguales». Y en esa frase había algo más que preocupación. Había una comprensión tardía. El poder que se impone por temor es espectacular, brillante, intimidante. Pero el poder que nace de la verdad es silencioso y devastador. Los días siguientes transformaron titulares en juicios, rumores en investigaciones formales, alianzas en interrogatorios. Algunos intentaron protegerse sacrificando nombres secundarios. Otros comenzaron a colaborar. Y cada nueva revelación confirmaba lo que aquella noche había comenzado con el sonido frágil de una copa rompiéndose contra el mármol. El cristal siempre parece firme. Hasta que revela sus fisuras. Meses después, cuando las consecuencias ya habían redibujado el mapa empresarial y político, la imagen que el público recordaba no era la de la mansión ni la de las sirenas. Era la de una joven camarera erguida, sosteniendo una bandeja con restos de cristal, pronunciando con calma una verdad que nadie se había atrevido a decir. Valeria, enfrentando audiencias y negociaciones legales, entendió finalmente la lección que jamás quiso aprender. No fue humillada por una camarera. Fue expuesta por una conciencia que no pudo comprar. Y mientras nuevas investigaciones se abrían y antiguos silencios comenzaban a resquebrajarse en otras ciudades, en otras corporaciones, en otros salones de mármol, una certeza se expandía como un eco imposible de silenciar. El verdadero poder no pertenece a quien controla la narrativa con miedo. Pertenece a quien, incluso desde la posición más invisible, se atreve a encender la luz adecuada, y sostenerla sin temblar mientras todo lo demás se derrumba.